Seguro que durante estos años de pandemia todos hemos usado con más frecuencia de lo habitual un aparato llamado termómetro. Imagino que quien más y quien menos se ponía el termómetro de vez en cuando, ¿no? Estos años de pandemia. Y que pues no sirve más que para medir la temperatura corporal y saber si tenemos o no fiebre. Algo tan sencillo, ¿no? Yo tenía uno de aquellos de toda la vida, de aquellos tradicionales, de mercurio. Y cada vez que lo ponía, pues venía a subir esa rayita roja del mercurio que salía de una bolita que estaba al final y subía por una especie de canalillo de cristal y uno veía la temperatura que tenía, ¿no? Y si tenías buena vista, pues la veías así exacta, 37 o 36,42. Bueno, pues un buen día este termómetro se me cayó y se rompió. Fui a la farmacia, fui a comprar otro termómetro y me dijeron que ya no había de mercurio, que eso estaba prohibido porque no eran prácticos o porque el medio ambiente, porque el mercurio contamina, en fin. Me dieron uno digital. Uno digital. Me dijeron que el de mercurio era analógico y este era digital. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los dos tienen mercurio y los dos se activan con el calor corporal. La diferencia está en el envoltorio, en la caja. Mientras que el primero era un simple recipiente de mercurio con una escala de valores, el digital necesitaba de un dispositivo conversor. Un dispositivo conversor. Pensad, en un termómetro, un dispositivo conversor. Y es que la naturaleza de las variables físicas es analógica. El sonido, la temperatura, la distancia, el peso son analógicas, ¿no? Y es necesario usar un conversor para transformarlas en datos digitales. Es decir, hace falta un dispositivo. Ya no es un envoltorio, es un dispositivo, un aparato, una máquina que transforme, que traduzca esos datos, que no son otra cosa que bytes, en algo útil para nuestra vida. Así que el termómetro digital tenía un chip que transformaba la información de la temperatura en unos dígitos que yo veía en la pantalla. Bueno, pues ahí es donde entran las máquinas. Ese montón de dispositivos electrónicos tan presentes en nuestras vidas y que se han convertido en absolutamente imprescindibles. Y es que hoy en día vivimos y compartimos nuestra vida cotidiana rodeados de un entorno digital, una cultura digital auténtica. Y la pregunta que nos hacemos todos es ¿hasta qué punto controlo yo ese tipo de máquinas, ese entorno digital en mi vida, o son las máquinas las que de alguna manera controlan mi vida? Es una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho. ¿Hasta cuánto dependo yo del móvil o utilizo el móvil pues, con libertad y para mí es un instrumento más, ¿no? También nos hemos hecho alguna pregunta si estamos al servicio de las máquinas o están las máquinas al servicio del hombre. ¿Qué pasa con esa parte enorme de la humanidad que no tiene acceso a lo digital? ¿Dónde van a parar todos esos millones y millones de datos que continuamente evocamos en las redes? La famosa huella digital. Y tantas otras preguntas, ¿no? Bueno, pues para hablar de todo ello, no voy a ser yo, que no tengo ni idea. Como habéis podido ver, he tenido que utilizar el termómetro para hablar de estas cosas. Tenemos aquí a alguien que sí que entiende de esto bastante, que es Ángel González Ferrer, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y executivo de MBA en el IE Business School. Con más de 30 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información y de la comunicación, ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en distintas unidades de Telefónica y principalmente en áreas internacionales de ventas y gestión de negocios. En 1990 inicia su andadura profesional en el área internacional de Telefónica. Durante 8 años participa en la gestión de proyectos de suministro de cables submarinos, en sus distintas fases de preparación de ofertas, negociación con suministradores y monitorización de la fabricación, instalación y puesta en marcha de los sistemas de comunicación de cables submarinos. 1998 pasa al área de regulación internacional del grupo Telefónica, imagino, ¿no?
en Bruselas y en Madrid, donde participa como experto en los grupos de trabajo de la Unión Europea de análisis y asesoramiento de las políticas comunitarias en materia de regulación del sector de las telecomunicaciones. En 1999 se traslada al área de relación comercial y la detección de oportunidades de negocio con operadores y proveedores internacionales en los mercados de Norteamérica y Europa. En 2009 deja el área internacional y comienza a desempeñar puestos de responsabilidad en áreas de negocio nacional, siendo designado como responsable de la definición de la estrategia, organización y gestión del canal indirecto de reventa de servicios de comunicaciones en nichos de segmentos minoristas. Ya nos explicarás luego qué es eso. En 2014 es nombrado responsable de marketing, de producto y desarrollo de negocio para servicios de conectividad de datos en el segmento de empresas en Telefónica de España. Y en la actualidad es asesor y director del Centro de Cultura Digital en el Pontificio Consejo de la Cultura. No hemos traído un comercial de Telefónica ni nada parecido, ni simplemente un ingeniero. Hemos traído un experto en cultura digital y en humanidad y en humanismo. Y no en vano, Ángel es una rara avis de estos que contrata, o que más que contrata porque creo que no te pagará muy bien, el Vaticano, pues para ese diálogo con el mundo moderno, con las ciencias, con la cultura digital y para ver qué hay de humano en todo esto. Bueno, pues de todo ello yo creo que Ángel nos va a hablar, no le robo más tiempo y le dejo la palabra al ponente de hoy. Muchas gracias, Ángel. Se oye, ¿no? Se escucha. Vale. Bueno, buenos días a todos. Buongiorno a tutti. Yo, si no tenéis inconveniente, me voy a mover un poco por el estado, pues porque así creo que también se hace un poco más dinámico. Y bueno, yo también hay que reconocer que soy un culo inquieto y no puedo estar pues 40, 45 minutos ahí sentado, ¿no? Agradecer al padre Javier la presentación. Y cuando él me comentó, dice, oye Ángel, mira, que tenemos aquí estas sesiones, las vamos a hacer después de 2 años y tal, y el tema en el que tú estás trabajando ahora nos parece interesante y tal, ¿y por qué no vienes a dar una pequeña charla en la que nos podamos enterar, ¿no? Entonces, en ese momento dije, bueno, a ver qué un poco les cuento, sobre todo porque es un tema novedoso, ¿vale? O sea, pero digamos poco conocido por el público en cuanto al impacto y las implicaciones que tiene, ¿no? Sobre todo pues porque llegamos a un momento en que no sabemos dónde empieza el hombre y dónde acaba el hombre y dónde empieza la máquina o viceversa, ¿no? Entonces, en este sentido, yo he decidido un poco pues hacer una presentación pues para un público que entiendo que no es tecnológico y saber más allá de la propia tecnología en sí, que no vamos a entrar efectivamente en ello, sino los conceptos básicos para generar un poco de concienciación, ¿vale? O sea, y estar un poco al tanto de lo que tenemos ya hoy en día y lo que se nos va a venir, lo que está por venir. Yo he dividido un poco la presentación en 4 partes, indicando una primera parte de conceptos de la inteligencia artificial, luego pues algunos conceptos básicos, ¿vale? O sea, luego el tema de digamos un poco la evolución tecnológica para entender el momento en el que estamos. Lógicamente, en toda, digamos, evolución, en los momentos, pues hay una serie de oportunidades y riesgos con unos retos, ¿vale? Y para finalizar un poco, pues con la gran pregunta de, oye, ¿qué es lo que se nos viene encima y qué nos depara a todos como sociedad? Bueno, pues vamos adelante, ¿vale? Hoy en día la inteligencia artificial la tenemos, y aunque no nos demos cuenta, la tenemos presente, pero en cualquiera de las cosas que hacemos, ¿vale? O sea, desde el trabajo, bueno, pues en las cadenas de producción están claros. Una cosa, aquí, cuando yo hable de máquina, quiere decir justamente máquina, robot, robot, máquina. Unas veces utilizaré máquina, otras veces utilizaré robot, pero bueno, más o menos es lo mismo, ¿vale? No es una persona. Entonces, hoy en día, pues, lo típico que vemos y hemos visto en las películas y demás, pues oye, hay aquí pues el Terminator, en las grandes fábricas y tal, pues el robot que hace las cosas y demás. Pero es que está muy presente pues desde
los trabajos, usamos muchas aplicaciones en el trabajo que puedan estar asociadas o que puedan estar basadas en inteligencia artificial, ¿vale? O sea, en la propia vida, en casa, ¿vale? O sea, los famosos Siri, Alexa, etcétera, que tenemos en el móvil, están basados en inteligencia artificial. En, digamos, los servicios financieros, la banca online, las fintechs, aplicaciones de estas que te ayudan a ahorrar, etcétera, y demás, que te hacen ver, pues un poco, pues conectan con todos los bancos para ver los saldos y tal. En el tema ocio, ¿vale? O sea, los Spotify para escuchar la música, el Fortnite, para jugar, sobre todo la gente joven. En el comercio electrónico, ¿no? Con los Amazon, los AliExpress, ¿vale? En las aplicaciones de estas de transporte privado, los Uber, Cabify. Es decir, estamos continuamente haciendo uso de la inteligencia artificial. Pero lo verdaderamente importante es tener conciencia, ¿vale? O sea, de dónde está el riesgo de utilizar y hasta dónde podemos llegar con esa inteligencia, ¿vale? Básicamente, para conocer un poco desde un punto de vista de los, digamos, de los conceptos o los vocablos, ¿vale? Que se manejan en inteligencia artificial, ¿vale? O sea, tenemos que, a mí hoy en día yo creo que la palabra inteligencia artificial es un palabrejo que está muy de moda, ¿vale? Y a veces cuando una cosa está muy de moda, yo soy de los que digo que por lo general tendemos a hacer un uso no correcto o a dar malinterpretaciones. Yo más que hablar de inteligencia artificial o de referirme a como inteligencia artificial, que es un concepto bastante amplio, me gusta llamarlo más bien el tema de tecnologías basadas en el análisis y en la explotación de los datos, ¿vale? Entonces, generalmente, si yo voy a tener que definir la inteligencia artificial, lo haría, ¿vale? O sea, definiendo pues a lo mejor 3 tipos únicamente, ¿vale? O sea, una de ellas es lo que llamamos inteligencia, o lo que comúnmente se llama inteligencia artificial estándar o general, ¿vale? ¿Qué quiere decir ello? Pues es el típico en el que, digamos, hay un uso, digamos, hay un procesamiento de grandes cantidades de datos a una velocidad muy grande. Aquí aparecen 2 conceptos importantes, que es capacidad de almacenamiento y velocidad de procesamiento. Esto se ha conseguido desde el momento en el que se ha podido llegar y meter en cantidades pequeñas, ¿vale? O sea, en los microchips, por decirlo, unas cantidades exigentes de datos. Cuando eso se ha logrado, es cuando se ha producido esta verdadera explosión, ¿vale? Un típico ejemplo de la inteligencia general estándar pues es, lógicamente, como hemos dicho antes, el de los robots en una cadena de montaje. Oye, pues van mucho más rápido que nosotros, son mucho más fiables, ¿vale? O sea, mucho más precisos, y bueno, y es ahí como una churrera. Venga, a dar, y a producir, y a tanto en un espacio de tiempo, ¿vale? Si a eso cogemos y le metemos, ¿vale?, un cierto aprendizaje del resultado para mejorar del resultado obtenido para mejorar a su vez el procesamiento de toda esa información y mejorar ese resultado, pues al final tenemos lo que se llama el aprendizaje automático o el machine learning, ¿vale? O sea, ejemplos de esto del machine learning, por ejemplo, ¿cuáles son? Pues las típicas aplicaciones estas de los transportes privados, los Uber y los Cabify. O incluso el Google Maps o el Waze cuando vamos conduciendo, pues muchas veces lo que hace es que dice, oye, la ruta A a la B, pues no, nos dice que vayamos por un lado y de repente coge y nos desvía por otro lado, porque considera que es mejor, porque ha estado continuamente analizando los datos de cómo está en tiempo real y resulta que la primera ruta que nos había dicho, pues hay unas obras, hay más tráfico, lo que sea, y nos está desviando por el rato. Es decir, está utilizando esos datos, ¿vale?, o aprende de todos esos datos para mejorarlo todavía y darlo mejor. En este sentido también hay mucho, por ejemplo, aplicaciones en la medicina están basadas sobre el machine learning, ¿no? O sea, todo el tema de detección de enfermedades de tipos de diabetes, etcétera, lo que hace es que cada vez se puede predecir mejor si una persona puede tener una enfermedad o puede desarrollarla, más que tenerla, puede desarrollarla y actuar. Es decir, es lo del tema de la
medicina preventiva frente a la curativa, ¿vale? Y si a todo esto, ¿vale? O sea, le metemos aparte en el que el sistema sea capaz, o el algoritmo ese que está diciendo, sea capaz de poder mejorarse, ¿vale? Y tomar unas decisiones, ¿vale? O sea, pues tenemos entonces lo que es el deep learning o la superinteligencia artificial, que está basado en lo que son las redes neuronales, que es un poco imitar el comportamiento que tiene nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, ejemplos un poco también esto del deep learning, pues son todas las partes de reconocimientos de voz, reconocimientos de imágenes, los traductores online, etcétera, y demás. Es decir, el propio algoritmo tiende, en cierta manera, aunque no está específicamente desarrollado para eso, tiende a mejorarse y a sofisticarse, ¿vale? El tema de la inteligencia artificial, pues es muy sencillo, o sea, es un poco lo que antes comentaba el padre Javier con el tema del termómetro, oye, que toma unos sensores, unas medidas, no sé qué, y te da el resultado. La inteligencia artificial, la tecnología, llamémoslo así, es un poco, por decirlo de un modo, tonta, o sea, en cuanto a conceptos. Está basado en lo que siempre sabemos, es decir, unos datos de entrada, ¿vale? Un procesamiento y unos datos de salida. ¿Qué es lo que pasa? Que los datos de entrada, pues más o menos son sofisticados y son en grandes cantidades y toneladas. Pues ahí son pues imágenes, voz, procesamientos de lenguajes, etc. La parte importante está lo que es en la parte del centro, ¿vale? O sea, lo que es la parte del procesamiento. Y se le suele llamar, digamos un poco así vulgarmente en muchos de los casos, una caja negra, pero es una caja negra porque en muchos casos no se sabe siquiera cómo responde, ¿vale? O sea, el propio algoritmo. Es decir, el algoritmo ha estado diseñado para unas cosas, pero a veces tú metiéndole unos mismos datos de entrada no sacas siempre los mismos datos de salida, con lo que a veces en estos sofisticados, en unas veces, pues oye, si se sabe, se puede proyectar, pero en otras no. Lo que pasa ahí dentro es que se utiliza no solo los datos, se utilizan los históricos, se utilizan otras variables, empieza todo un procesado, un modelado, etcétera, y da a veces unos resultados que tú pues llegas y dices, oye, pues no sabes realmente a qué obedece el que dé ese resultado, ¿vale? Y para al final dar lugar a una salida de datos, pues bien sea de unos indicadores para tomar la decisión, pues oye, bien sea pues eso, en el reconocimiento facial de imágenes, de voz, de cualquier tipo, ¿no? Es decir, a mí particularmente con este concepto de la inteligencia artificial, yo creo que esto más es un tema marketingiano que se le ocurrió allá en el 1953 a un tal John McCarthy, ¿vale? O sea, y que, bueno, pues que vendía más y le dijo, bueno, vamos a llamar esto inteligencia artificial en contraposición a inteligencia no humana o no biológica, ¿no? Bien, yo soy más partidario de hablar de inteligencia a seca y no ponerle ningún adjetivo ni ningún apellido, porque considero que la inteligencia en sí es propia de los seres vivos, ¿vale? O sea, en cuanto a toda la parte de interrelacionalidad subjetiva que hay detrás de él con los sentimientos y las emociones, cosa que no tiene una máquina, ¿vale? Y aquí estoy hablando de seres vivos, ¿vale? Yo sí, o sea, estoy más que seguro, vamos, y es así, que una máquina, un robot, no se pone triste, pues si su dueño, si el programador le pasa algo, pues oye, fallece o lo que sea y tal, o tiene una pérdida. Pero sí que un ser vivo, un perro, por ejemplo, o incluso el ser humano, pues oye, ante la pérdida de un ser querido, pues sí nos ponemos tristes. Entonces, con ellos podemos decir que los seres vivos son inteligentes como los seres humanos. Hombre, lo que podemos decir es que los seres vivos tienen conciencia, y es una palabra bastante importante, ¿vale? O sea, tiene una conciencia porque es capaz de discernir, digamos, nos damos cuenta y percibimos las cosas. Lo que pasa que en el caso del hombre es inteligencia racional, ¿vale? O sea, es una conciencia, racional, que nos las da
digamos, el propio hecho o la excepcionalidad del ser humano y la libertad que tenemos, digamos, como creación de Dios. Mientras que en el caso de los seres vivos, ¿vale?, es sobre todo una conciencia irracional, va más, digamos, motivado por los impulsos de la necesidad de comer, los animales, ¿no?, de aparearse, etc. Hay una diferencia importante, ¿no? También es importante, que al final, digamos, cuando hacemos una comparativa entre el hombre y la máquina, la máquina, la subjetividad posible que pueda tener viene determinada por el programador o el diseñador de ese algoritmo, porque al final los sesgos propios del programador se pueden trasladar a la máquina. Y por eso es importante, digamos, tener y saber dónde están un poco, ponerle cotos, ¿vale?, a eso, para que efectivamente no se traslade esos sesgos a la propia máquina. Muchas veces sabemos, y ciertamente es así, que una máquina es capaz de hacer muchas cosas pues con más precisión, con más rapidez, con más exactitud que lo que lo puede hacer un hombre. Pero la máquina no tiene esa subjetividad, lógicamente, que da esa interrelación que pueda tener el hombre, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, aquí un ejemplo muy claro es que si nosotros, por ejemplo, aquí cogemos y digamos que cuando nos ponemos a jugar al ajedrez, ¿no?, tenemos por un lado que nosotros cuando hacemos un movimiento estamos pensando en el movimiento anterior que ya hemos hecho y proyectamos el movimiento siguiente y en función de eso lo hacemos. Una máquina lo que hace es analizar en ese momento, cuando está jugando al ajedrez, en ese momento analizar la foto que tiene delante. Es decir, tiene la foto, tiene las piezas determinadas, tiene un montón de datos por ahí, ¿vale?, que si hace este movimiento hace el otro, y sobre todo esa alternativa elige el que considera que es el mejor, ¿vale? Pero cuando pasa al siguiente movimiento no recuerda nada de eso que haya hecho, es decir, no puede proyectar. Por eso es lo que decimos que realmente en este entendimiento, una máquina, ¿no? Es decir, una máquina no puede hacer, digamos, varias tareas a la vez, ¿vale?, y de manera simultánea como lo hacemos muchas veces los hombres. No digo que esté bien, porque muchas veces estamos a todo o a varias cosas y no hacemos bien ninguna, también es verdad. Pero sí tenemos la capacidad, ¿vale? Y eso es importante, ¿vale? Nosotros, cuando llamamos a las máquinas inteligentes, ¿vale?, es pues porque logran al final una serie de objetivos de la misma manera que nosotros nos consideramos inteligentes por la consecución de esos objetivos, ¿no?, de los objetivos que nos marcamos. Pero los objetivos de una máquina no son objetivos propios de ella, sino tiene que haber una tercera parte que se los tenga evidentemente que dar, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que hace una máquina es una emulación de las capacidades del ser humano. Es decir, por fuera puede parecer exactamente igual, ¿vale?, en cuanto al resultado, etcétera, pero por dentro no es. Es decir, en el todo sí lo es, pero no lo es en cada una de las partes, ¿vale? Y eso sí es una característica claramente del ser humano y que no se da en las máquinas, ¿vale? Las máquinas, por ejemplo, carecen de percepción subjetiva, que ya lo he dicho antes. Un ejemplo claro de este tema es cuando nosotros, si por ejemplo varios de aquí nos ponemos a pelar una manzana, ¿no?, y nos cortamos, más o menos sentimos el mismo tipo de dolor y el mismo grado en función de la capacidad de sufrimiento de uno o de otro cuando se corta, pero más o menos similar. Una máquina no entiende de eso. Una máquina, al final, pues oye, primero que no se corta, o si se da un martillazo, lo máximo que queda es que se apoya, ¿vale? Pero no tiene esa percepción, ¿vale?, de dolor, ni cuando llega o puede ocurrir, retira la mano como instinto,
¿no? O sea, es decir, la máquina al final, como mucho, podría inferir lo que se siente, pero no es capaz de medir exactamente como lo medimos nosotros. Bueno, pasando un poco a la parte de evolución histórica, porque yo sí creo que es importante reconocer, y bueno, y aunque estamos hablando aquí de sensibilizar y de conocer un poco pues las implicaciones, no es nada nuevo respecto a lo mejor a lo que ha pasado pues años atrás con las distintas revoluciones industriales. Digamos que en los últimos 300 años es donde se ha concentrado sobre todo el gran avance tecnológico, ¿no? Pensar desde la creación un poco, bueno, de la humanidad o el Homo sapiens y demás, ¿vale? O sea, pues hasta el siglo XVIII, hasta 1700, 1700 y pico, más o menos los cambios pues no eran mucho. La rueda un poco más, pequeñas cosas, es decir, era bastante tal. Pero en los últimos 300 años ha habido un cambio muy grande, ¿vale? Empezó, y es donde, digamos, ha ocurrido estas cuatro revoluciones industriales. Más o menos, la primera revolución industrial apareció, bueno, no hay fechas exactas, son más o menos periodos, primera mitad del 18 hasta principios del 19, pues como unos 90 años aproximadamente, y se le llama la primera revolución industrial de la mecanización, ¿vale? Ahí aparecieron pues todo el tema de la máquina de vapor, la energía hidráulica y bueno, todo aquello asociado a la parte de la mecanización. Después apareció, digamos, la segunda revolución o llamada de la informática, que fue más o menos desde mediados del 19 hasta la Primera Guerra Mundial, pues unos 50, 60 años, ¿vale? Y sobre todo se destacó por la aparición de la producción masiva, de las cadenas de producción, del acero, ¿vale? O sea, de nuevas formas de energía con el gas, la electricidad y demás, ¿vale? Ya luego nos tenemos que ir para meternos en la tercera revolución industrial, que también ya empieza a llamársele primera revolución digital, ¿vale? Nos metemos en la que se llama la revolución que es conocida de la informática, ¿no? De los años 60 a los años 90, con todo el paso de lo analógico a lo digital, del hardware al software, ¿vale? Con la aparición del Internet y nuevos modos de conectividad. Y ya por último, que se dice que estamos en la revolución actual en la que estamos, que más o menos comienza sobre el 2010, ¿vale? Que es la de la digitalización o segunda revolución industrial, y donde digamos que es la revolución de la explosión de los datos y de la interacción sobre todo con el ser humano. Hay muchos que dicen que estamos ya al final de esta cuarta revolución industrial, ¿vale? O sea, o segunda digital, y empiezan a hablar de una quinta revolución industrial, que se llama, algunos, o los expertos, porque en esto también hay expertos, que lo llaman de la singularidad tecnológica, donde digamos, el rol de va a estar va a ser un desconocimiento, una inquietud, porque no se sabe efectivamente cuál va a ser el rol de la tecnología realmente en este caso. Lo que sí se tiene, o lo que sí se está hablando mucho, es que va a tener dos características esta de la singularidad tecnológica. Por un lado, hay algunos que ya aseguran que sí se va a poder trasladar la parte de conciencia del hombre hacia la máquina, es decir, se puede llegar a decir, a equiparar la máquina realmente al hombre con todas sus consecuencias, ¿vale? O sea, y por otro lado, el salto exponencial de este desarrollo tecnológico va a ser tan grande que ya no seremos capaces de poder seguir la evolución, con lo que nos tendremos que fiar totalmente de la máquina, con lo que eso representa, ¿vale? O sea, digamos que en cierta manera es perder la centralidad humana, que es uno de los principales riesgos, ¿no?
si veis, o sea, yo sobre todo digamos, esta slide me gusta porque, digamos que es normal que tengamos esa preocupación, ¿vale? O sea, pues de la misma manera que la tenían pues hace 300 años, en el siglo XVIII, pues cuando fue la primera revolución, o con la segunda, es decir, la sociedad en aquel momento, el cambio que supuso la introducción, pues eso, de la máquina de vapor, la aparición de la electricidad, etcétera, fue un fenómeno muy grande y digamos, importante para la sociedad de aquellos tiempos. Pero lo que pasa es que la gran diferencia entre ellos y nosotros con los cambios que estamos teniendo ahora es que, si bien en la primera revolución más o menos fueron 90, en el segundo fueron 50, 30, 15 en la cuarta, en la quinta, ¿cuántos serán? 3, 5 años y cada vez menos tiempo y va a aparecer una y otra y demás. Es decir, mientras que en la primera hubo varias generaciones, ¿vale? O pasaron varias generaciones y asimilaron bien el cambio y se enfrentaron de una manera correcta, a medida que nos vamos acercando a las otras revoluciones, cada vez la situación pues nos preocupa y sobre todo el saber, digamos, dónde están los límites para saber que lo que estoy haciendo está haciendo bien y no va a ser en contra de mí como ser humano, ¿vale? Bueno, digamos, con este tipo de tecnología, la elevada interrelación del hombre y la máquina, el gran riesgo es que, lo hemos dicho antes, no sabemos dónde acaba el hombre y empieza la máquina y viceversa. Y ello tiene un riesgo importante, que es que al final el hombre pierda la centralidad de la sociedad y nos convirtamos en un elemento más a disposición, pues en este caso, pues de unas máquinas, ¿vale? Por potentes que sean, ¿vale?, el tema de las máquinas, lo que es importante es que nosotros como seres humanos no perdamos el control de las mismas, siempre tengamos el control de las mismas, ¿vale? O sea, es decir, tenemos que tener el voto de calidad para poder decidir o esto o lo otro, y esa decisión final radique en nosotros. Por mucho que, y además siempre tenemos que tener este elemento de control, por mucho que al final los elementos sean más potentes que nosotros, ¿vale? Puesto que las máquinas por lo general están destinadas para alcanzar unos objetivos predefinidos, estos deben estar muy bien definidos, sobre todo para saber y poder entender las consecuencias que tienen. En la medida que yo tengo un elemento o digamos una máquina, una herramienta cada vez más sofisticado, debo ser más riguroso en la parte de definición para poder entenderla. Bien, ¿entiendes? O sea, en la medida en que el ser humano siga manteniendo también esa autonomía, ¿vale?, la inteligencia artificial será beneficiosa y la podré tener o utilizar para un bien común, ¿vale? O sea, y digamos, no sea pues una inteligencia artificial perversa y demás, ¿no? O sea, esto es como, por ejemplo, o sea, digamos que no es normal que uno quiera crear pues una inteligencia artificial desfavorable, pero sí tenemos que tener cuidado que cuáles son esos límites, dónde están, de la misma manera que, por ejemplo, pues cuando se ha creado la energía nuclear, sabemos que es peligrosa y, oye, y somos sensibles con ese tema. Sabemos que se puede hacer mucho daño, que hay otras partes que son beneficiosas y que debemos hacer un uso adecuado. Pues con esto, más o menos, 3/4 es de lo mismo, ¿vale? Bueno, como todo, y ya para acercarnos un poco al final, lógicamente en esta dualidad del mundo, ¿vale? O sea, cuando aparece pues digamos, pues un desarrollo tecnológico de este tipo, como el caso de la inteligencia artificial o cualquier otro, o sea, siempre tiene las dos caras, ¿no?, de la moneda, o la botella media llena, media vacía. Es decir, hay una parte de oportunidades y riesgos. Y como tal dualidad, luego siempre aparecen unos determinados efectos.
¿Cuál podemos definir en la parte de oportunidades? Bueno, pues para mí será una oportunidad si al final esta inteligencia artificial es un instrumento a mi servicio y para, digamos, para un buen uso, para un buen fin. Es decir, que sea una herramienta y no un arma de esclavitud. Por otro lado, que sea universal, es decir, que esté al alcance de todos, que no sea solo para unos pocos, ¿vale? O sea, que se puedan beneficiar en detrimento de otros. A su vez, será también una oportunidad si es un facilitador, es decir, si a mí me facilita la vida, me facilita mi trabajo, me facilita el que yo me pueda dedicar a aquellas cosas que son inherentes a mi condición como ser humano, que es la interrelacionalidad y esa parte subjetiva de las emociones, ¿vale? Y luego eso también se traduce al final, se pueda traducir en una mayor calidad y esperanza de vida, o sea, sobre todo en toda la parte esta de medicina, como de salud, como hemos dicho antes, pues oye, si puede redundar en esa expectativa de vida un poco mayor, pues también podré dedicarme más tiempo a esa otra parte o esa componente subjetiva. Pero a su vez, si vemos la otra lado de la moneda, pues también existen unos riesgos y que tenemos que ser conscientes, ¿no? O sea, por un lado, uno de los riesgos importantes es el individualismo, ¿vale?, que pueda representar la tecnología. Esto el Santo Padre lo definió muy bien en Laudato Si con lo que llamaba el paradigma tecnocrático, ¿no? O sea, que decía que es el enfoque unilateral y reduccionista de que la tecnología es lo único que mueve la sociedad y es lo único que tiene sentido en esta vida, ¿vale? Luego también lo que es otro riesgo y que tenemos que tener cuidado es en la magnificación, lo que hablábamos ahora, de los sesgos, y aquí aparecen las vulnerabilidades, ¿vale? Es decir, si a mí este tipo de tecnologías me va a favorecer a unos pocos, a los que ya por hoy pues, son más favorecidos, ¿vale?, o los más beneficiados, y me los va a beneficiar más, y a los que son desfavorecidos me los va a perjudicar más, pues entonces no me vale, tendremos aquí un problema. Y me incrementará encima la brecha digital, ¿vale? O sea que es algo también en el que se está poniendo mucho foco para que efectivamente poder ser una oportunidad desde un punto de vista universal, como hemos visto antes, pues tienes que acortar la parte de brecha digital, ¿vale? Y también puede representar un riesgo si produce una manipulación de las masas, que eso también es muy típico, sobre todo se ve en la parte de las redes sociales y sobre todo cuando va en la búsqueda de un fin, bien sea comercial, político, etc. Esto lo hemos visto en el caso del Brexit, con el Cambridge Analytica, ¿vale?, o en el caso de las elecciones, no en esta de Estados Unidos, no en estas últimas, en las anteriores con Trump, en el que potencialmente, ¿vale?, se ha considerado que ha habido una influencia, ¿vale?, sobre esa decisión de voto, ¿vale? Al final, digamos, dentro de estos retos que entonces tenemos para entre la parte de oportunidades y riesgo, pues tenemos el gran reto de que sea una inteligencia artificial éticamente responsable, ¿vale? Y cuando decimos que sea éticamente responsable es que, digamos, también pues sobre todo las grandes empresas y corporaciones, oye, que no son ONGs y que están por la consecución de unos digamos del de sus accionistas, etcétera, pero que también tengan en cuenta un poco la parte del cliente final al que se están dirigiendo, ¿vale?, y que efectivamente pueda llegar y decir, oye, esa empresa es éticamente responsable. No solo vende unos productos, unos servicios, pero lo está haciendo de una manera correcta, ¿vale? Luego también que sea confiable, ¿no? O sea, el gran reto es que nosotros, por muy sofisticado que sea esa inteligencia artificial, ¿vale?, nos podamos fiar y podamos depositar la confianza, ¿vale?, en que el resultado que vaya a poder obtenerse, ¿vale?, o sea un resultado que a mí no me genere dudas y no me genere inconvenientes o problemas
de oye, esto va a ir en contra mío, tal, tendré unas consecuencias negativas y demás. Claramente que sea al alcance de todos. Volvemos, y esto es una parte importante. O sea, debemos reducir el gap, ¿vale? O sea, entre los más favorecidos, entre comillas, que pueden acceder económicamente a este tipo de tecnología frente a los más desfavorecidos. Y luego tiene un impacto importante en lo que es la parte del trabajo, ¿vale? O sea, pero que sea un trabajo digno y no sustitutivo. Es decir, me complemente mi trabajo y me pueda ayudar a desarrollar como persona. Bueno, ya aquí un poco acabamos, esta es la última slide, y volvemos un poco al título, ¿no? Hemos repasado los distintos conceptos, ¿vale? Implicaciones, bondades, perversidades, oportunidades, riesgos, retos de esta inteligencia. Pero al final es qué es lo que queremos nosotros como sociedad, ¿vale? O sea, hacia dónde queremos de una manera ir. Bueno. En este caso, y como antes decíamos, como existe mucha dualidad en el tema, puede ser positivo, pero también negativo, ¿vale? Y en este sentido, claramente va a depender de nosotros, ¿vale? O sea, y sobre todo de nosotros por la capacidad de la libertad con la que hemos sido creados, ¿no? Y es una capacidad que nos la haya dado Dios, o sea, somos imagen y semejanza de Dios, ¿no? ¿Dónde pondría yo el foco? ¿Vale? Pero esto es un poco así también personal. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante en la educación, ¿vale? Y cuanto antes, mejor. No hay que llegar y decir, no, cuando el niño, bueno, se habla mucho de, oye, que si una tablet, que si un teléfono y tal, a tal edad, etcétera, cuanto antes, ¿vale? O sea, cuanto antes sensibilicemos, mejor, ¿vale? Por otro lado, hay que evitar que esa inteligencia sea indescifrable, ¿vale? O sea, es decir, hay que ser bastante rigurosos con la definición que hagamos de este tipo de tecnología. Cuanto más rigurosos seamos, ¿vale? O sea, tendremos un producto o una inteligencia artificial, por decirlo de un modo, más confiable, ¿vale? Por otro lado, también tenemos que ser críticos, ¿vale? O sea, tenemos que ser críticos en el tema, pues sobre todo, pues porque la tecnología, aunque hayáis oído, y yo en un principio cuando empecé a analizar este tema también lo pensaba, la tecnología no es neutra, ¿vale? La tecnología es lo que el programador que la está desarrollando, ¿vale?, quiere que sea, o en este caso, pues la empresa que lo esté desarrollando en base a sus intereses lo quiere, digamos, reconducir, ¿vale? O sea, somos nosotros también responsables del bien común de la sociedad y del bien común y del bienestar de la sociedad. Por eso somos nosotros los auténticos actores y los que tenemos que tomar el protagonismo de esta inteligencia, del desarrollo de esta inteligencia, hacia un lado o hacia otro. Y sobre todo, en línea con lo que hablábamos antes de la educación, los jóvenes se tienen que involucrar cuanto antes en ello. Y finalmente, al final, pues oye, yo con todo esto lo que digo es que está en nuestras manos, ¿vale? O sea, estamos a tiempo, claramente, pero está en nuestras manos. Y de nosotros dependerá ir hacia un mundo mejor, ¿vale? O sea, y por tanto, tener, ¿vale?, donde sea pues más inclusivo, haga las cosas bien, lo utilice como, digamos, estas herramientas, estas tecnologías como herramientas, etcétera, y la ponga la tecnología a mi servicio, podré estar consiguiendo el tener una máquina humanizada, pero si por otro lado intento nada más beneficiar a unos pocos, utilizarlo solo como un fin y no como una herramienta, y me entrego totalmente a la tecnología y que sea la que gobierna mis pasos, pues entonces tendremos la otra parte de la robotización y seremos uno más. Está en nuestras manos, ¿vale?, pero estamos a tiempo, ¿de acuerdo? Y nada más, con esto espero haber dado un abanico y sobre todo sensibilizar, ¿vale?, de un problema que a día de hoy es bastante importante y que sobre todo será mayor
a medida que pase el tiempo y esta tecnología que no tiene fin, ¿vale? O sea, vaya desarrollándose, ¿no? Por mi parte, esto es todo, ¿vale?